Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy nuevamente la bienvenida al curso de Angular y Node.js, en donde estamos haciendo un juego multijugador online y en donde en el video de hoy vamos a empezar a crear el servidor en Node.js usando una herramienta que se llama Socket.io. Vamos a hablar de las distintas maneras que se pueden comunicar un front con un back y vamos a conectarlos. ¿Estás listo? Arranquemos. Vamos a empezar hablando de dos distintas maneras que tenemos de comunicar un cliente o un frontend con un servidor o un backend. Esas maneras son utilizando el protocolo HTTP y utilizando el protocolo de WebSockets. ¿Qué significa todo esto? La manera clásica en la cual conectamos un servidor web, un cliente con un servidor, es utilizando el protocolo HTTP, que el mismo consiste en que el cliente envía una solicitud, el servidor envía una respuesta y después la comunicación entre ambos se termina. Se puede ver diagramado en el gráfico de acá abajo. Fíjense cómo el cliente envía una solicitud, el servidor envía una respuesta y la conexión luego se termina, queda finalizado. Por ejemplo, yo quiero buscar en una API la lista de usuarios o de jugadores que hay y envío desde el cliente una solicitud a la dirección del server /usuarios. El servidor me responde con la lista de usuarios y se termina la conexión. En cambio, cuando tengo una conexión por WebSockets, lo que sucede es que ya no tenemos roles tan marcados y la comunicación no va a ser efímera, va a quedar la conexión activa. ¿Cómo funciona esto? El cliente envía una solicitud al servidor. Luego el servidor devuelve un handshake o un saludo, digamos, en donde reconoce al cliente y luego una conexión entre el cliente y el servidor bidireccional queda establecida. Por lo cual, el cliente puede hablarle al servidor en cualquier momento y el servidor puede hablarle al cliente en cualquier momento. Eso significa que, a diferencia del protocolo HTTP, el servidor puede enviar actualizaciones al cliente en cualquier momento. Y eso es justamente lo que necesitamos para sincronizar dos clientes distintos o un cliente con un servidor, que es lo que necesitamos para hacer cualquier tipo de juego online. Porque piensen, cuando nosotros hacemos una jugada en nuestro TTT, después estamos esperando que otra persona haga una jugada y que el servidor nos notifique de que ese jugador hizo una jugada. Y para que el servidor pueda notificar al cliente, tiene que haber una conexión activa, ininterrumpida, en donde me pueda mandar el mensaje. Por eso es que vamos a utilizar WebSockets en este proyecto. Ahora que tenemos bien clara la diferencia entre el protocolo HTTP y los WebSockets, vamos así a arrancar a crear nuestro proyecto en Node y finalmente arrancar con nuestro backend. Para crear nuestro backend, vamos a arrancar creando una carpeta en donde vamos a poner todo el código. Vamos a ponerle backend y ya que está, voy a renombrar la carpeta del front y le voy a poner frontend. Total, el nombre de la carpeta es el TTT en vivo. Y dentro del backend vamos a abrir una terminal y vamos a escribir npm create. Vamos a ponerle el nombre, es backend TTT. Versión, vamos a ponerle 1.0, descripción por ahora nada. El entry point va a ser index.js, test command nada, git repository todavía no, keywords no, autor, voy a poner mi nombre, licencia, esto después la cambio. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Perfecto. Acá se creó nuestro package.json. Vamos a abrir Visual Studio Code acá adentro. Y acá vamos a empezar a crear la estructura básica de cualquier proyecto de Node, que es la carpeta src, el archivo de readme.md y el archivo .gitignore. El gitignore, que es el archivo que me dice qué archivos no van a estar traqueados en el repositorio de Git, va a ser básicamente la carpeta Node Modules y la carpeta VS Code, que tiene toda la configuración de VS Code, y Node Modules tiene todos los módulos que vamos instalando y todas las librerías que vamos instalando. Y dentro de la carpeta src tengo que tener mi index. Vamos a ponerle ts.
no es un index.js, va a ser un TS porque vamos a escribir todo en TypeScript. Y en el package JSON vamos a poner que el main es index.ts y no index.js. Ahora vamos a instalar las siguientes dependencias que nos van a servir para escribir en TypeScript. Primero, npm install TypeScript y vamos a ponerle savedev. Savedev es para instalarlo como una dependencia de desarrollo y no una dependencia para cuando el producto ya está desplegado. Porque cuando escribimos en TypeScript solo a la hora de programar y después compilamos a JavaScript para publicar. Por lo cual no hace falta que se instale TypeScript en algún servidor. También vamos a instalar de la misma manera una librería que se llama TSX, que es la que va a compilar nuestro TypeScript a JavaScript. Ahora podemos volver a nuestro package JSON y podemos escribir los scripts que vamos a utilizar para correr nuestro proyecto. Uno que le voy a llamar dev y uno que le voy a llamar build o construir. Me voy a pegar el comando que ya lo tengo escrito y me lo copio de otros momentos. El script de development lo que va a hacer es correr Nodemon, que es una herramienta que está verificando cuando nosotros hacemos cambio en nuestro servidor para reiniciarlo. Entonces, Nodemon va a estar mirando la carpeta src, todo lo que esté acá adentro, los archivos que tengan extensión TypeScript o JSON, va a ignorar si algún archivo de testing cambia y cuando pase alguno de estos cambios va a ejecutar el siguiente comando, que es npx tsx src indexts, que es básicamente el comando de tsx para correr nuestro servidor de TypeScript. Y el comando de build lo que va a hacer es correr tsc para construir el proyecto, pero esto lo vamos a ver más adelante. Para poder usar Nodemon en el script de dev, vamos a tener que instalar Nodemon. Así que npm install Nodemon. Ya que está, aprovechemos para instalar el resto de las dependencias que vamos a usar, que son Cors, Express y Socket.io. Nodemon es la que dijimos que es para que cada vez que nosotros cambiamos o hacemos algún cambio en algún archivo, se actualice el servidor. Eso nos sirve a nosotros para desarrollar más tranquilos. Después tenemos Express, que es la librería por excelencia, digamos, de servidor en Node.js, que nos va a permitir armar un servidor de manera fácil y abrir un puerto para que nuestro front se pueda conectar con el servidor. Después tenemos Cors, que lo que va a hacer es permitir o dar acceso a que algunos fronts se puedan comunicar con este back. Es un tema de permisos. Y después tenemos Socket.io, que es la librería que va a manejar toda nuestra comunicación vía sockets. Una vez que tenemos esto, hay una cosa más que me interesa hacer cada vez que yo creo un servidor que es un backend, que es cambiar el tema, los colores, para uno que yo sé que uso siempre para backend y me queda más claro en la cabeza. Vamos a ir a Archivo, Preferencias, vamos a entrar a las Settings directamente. No quiero cambiar la del usuario, quiero cambiar la del workspace, o sea, solo la de este proyecto. Acá busco tema y voy a cambiar el tema al Kimby Dark, que es el que yo uso para mis backends. Así que ahora, cuando vean este color, saben que estoy trabajando en el server, y cuando vean el color azul y gris oscuro, es que estoy trabajando en el front, en la aplicación de Angular. Ahora sí, vamos a arrancar a programar ya directamente. ¿Cómo arrancamos nuestro servidor? Bueno, vamos a empezar por crear una instancia de nuestro servidor y crear el puerto para poder comunicarnos con el front. Primero creamos una constante que le vamos a llamar app, que va a ser la función express. Esta función express viene de importar express de express. Después vamos a crear una constante que se llama server, que es igual a la función createServer, en donde enviamos nuestra variable app. La función createServer viene de importarlo de node:2.http. Después creamos otra constante que se llama IO y que va a ser un nuevo server importado de Socket.io directamente, en donde enviamos
el server que creamos antes y ponemos nuestra configuración de cores en donde el origen es igual a cualquiera. Ahora voy a explicar todo, tranquilos. Y finalmente vamos a hacer un server.listen. Vamos a ponerle un puerto 3000 y después una función de flecha en donde vamos a hacer un console log server online en el puerto 3000. Vamos a cambiar online a escuchando, me gusta más. Vamos a ver si esto funciona. Escribimos npm run dev, que dev es el script que creamos acá, este dev de acá. Le damos enter. Ahí está, server escuchando en el puerto 3000. O sea que ya tenemos el servidor creado y está escuchando comunicaciones en el puerto 3000. Vamos a repasar qué hicimos. Primero, bueno, estas importaciones hay que hacerlas para que funcionen estas líneas, así que más vale explico estas líneas. Primero, creo una constante app que inicializa Express. Recuerden que Express es la librería que nos va a facilitar armar servidores. Esta es la manera de inicializarlo. Después, creamos un server con la función createServer de Node HTTP. Esto, si ustedes ya hicieron servidores de Node.js, saben que no se suele escribir. Se saltea directamente. Y eso es porque createServer nos permite usar el servidor que se creó de Express para otras funciones, como para usar con Socket.io, que es lo que nosotros queremos. Si no, ya con el app Express y el server listen ya es suficiente. Y hacemos esta constante server para poder utilizarla en esta constante IO, que crea un server o un servidor de Socket.io para usar WebSockets con el mismo servidor que utilizamos acá en Express. O sea, de esta manera estamos usando un solo servidor para dos cosas. Lo podemos usar como servidor regular o como servidor con WebSockets. Después tenemos el server.listen, que lo que hace es abrir un puerto, escuchar noticias en ese puerto, y una vez que se abre ese puerto, nosotros ponemos un console log. Y si miran, el servidor queda escuchando y no me devolvió el control en la consola. No es que se terminó de ejecutar el programa. El servidor es un servicio que queda todo el tiempo ejecutándose, escuchando cambios. Además, si ven acá, pusimos una configuración de cores. Esta configuración lo que hace es que cualquier origen, o sea, cualquier frontend se pueda comunicar a nuestros WebSockets. Si nosotros no queremos que sea así, queremos que sea una dirección muy específica, tendríamos que poner un origen permitido para los mensajes. Pero como nosotros no sabemos de dónde va a venir ese mensaje, porque este juego va a ser un multijugador online, va a venir de un montón de clientes de todos lados, entonces tenemos que poner que desde cualquier origen se puede conectar a nuestro servidor. Ahora sí, ya que estamos escuchando en una dirección, vamos a escuchar nuestro primer mensaje de WebSockets. Para eso vamos a escribir io.on, que es el método para escuchar un evento. Y el evento que vamos a escuchar es uno que se llama connection. Y al conectarse, nosotros vamos a hacer un console log, por ejemplo, que sea nueva conexión. Y vamos a tener un elemento que se llama socket, que también lo vamos a imprimir acá para ver qué es. Fíjense que guardé el archivo y se volvió a crear el servidor. Eso es porque estamos usando Nodemon. Ahora que tenemos el back básico armado, vamos a nuestro front y vamos a hacer la conexión con este servidor de backend. Para arrancar en frontend, lo que tenemos que empezar a hacer es instalar la librería de Socket.io. Así que vamos npm install socket.io, pero en este caso no es exactamente la misma, sino que es la del cliente, que tiene algunas diferencias. Instalamos. Perfecto. Y vamos a ejecutar el servidor. Cerramos. Y para manejar todo lo que sea conexión del front con el servidor, vamos a crear un servicio. Abrí el servidor al pedo. Y vamos a poner Angular generate service en services. Y vamos a ponerle server. Ahí sí. Vuelvo a iniciar el servidor. Vamos a ver nuestro server service. Borro el testing. Y acá tenemos nuestro server service. Acá vamos a empezar por crear nuestra instancia de Socket.io.
en una variable que le vamos a llamar server y vamos a ejecutar la función IO, que se va a importar solo de socket IO client. Primero ponemos el server, que es localhost 2.3000, y después vamos a ponerle una opción que es autoconnect false, para que no haga la conexión en este preciso instante cuando creo esta instancia del servidor. Y en el constructor lo que tenemos que hacer es en thisServer poner un evento, como habíamos hecho en el back. En este caso, en vez de connection como hicimos antes, va a ser connect. Vamos a ejecutar la siguiente función, que es básicamente un console log de conectado al back, por ejemplo. Y ahora finalmente lo que tenemos que hacer es llamar al servidor y darle un connect. Entonces, primero creo la instancia del servidor sin conectarme. Después le agrego los eventos que quiera, en este caso solo el de connect, y después me conecto. ¿De dónde saqué la frase esta connect? Básicamente estoy acá en la documentación de Socket.io y acá veo que para ver el evento de conexión tengo que poner socket on connect en el cliente y en el servidor, como ya lo vimos, es connection. Este servicio está proveído en root, o sea que se puede usar en cualquier lugar de la aplicación, pero hay que inyectarlo en algún lugar para que se cree la instancia y se empiece a usar, o sea, y se haga la conexión realmente. Así que vamos acá al app component y vamos a ponerle server es igual a inject server service. Vamos a poner service acá. Y ahora en el app component se debería inyectar el server service, por lo tanto se debería crear el servicio y se debería conectar al back. Vamos a ver si esto funciona. Y acá tenemos el console log conectado al back. Si vamos al back, tendríamos que tener los datos del front también. Y acá vemos que tenemos un console log mega enorme, que si vamos al principio, a ver si llegamos. Acá tenemos nueva conexión y nuestro socket, que es lo que nosotros pusimos. Vamos a poner solo nueva conexión para que quede bien claro. Ahí está. Server escuchando, nueva conexión. Automáticamente cuando reiniciamos el servidor, nuestro front se vuelve a conectar al back. Fíjense que ya está funcionando de manera inteligente. Todo eso es gracias a Socket.io. Ahora que tenemos nuestra comunicación, lo que podemos hacer es demostrar que podemos hablar y recibir mensajes en cualquier momento. Vamos al código y vamos a escribir un evento de thisServer on any. Y esto va a tener un argumento que es el evento. Y vamos a hacer un console log del evento. Y vamos a poner antes on any para diferenciarlo, on any evento. Y después vamos a ponerle thisServer emit, que es el método que usamos para emitir un mensaje al back. Y vamos a ponerle mensaje custom. Vamos al back y una vez que estamos conectados en el socket, vamos a ponerle socket.emit y también vamos a emitirle mensaje desde el back y vamos a también recibir socket on, como le habíamos llamado en mensaje custom, on mensaje custom, ejecutamos la siguiente función de flecha, que es un console log, recibí un mensaje custom. Guardo todo. Acá recibí un mensaje desde el back, por eso se imprimió el onAny. Actualizo. Y acá tengo recibí un mensaje custom. O sea que se están enviando mensajes entre sí. Yo podría poner acá un botón. Vamos a la página home en donde estábamos. Y puedo poner un botón que sea mandar mensaje. Y que ejecute una función en clic que sea enviar mensaje, que después la voy a borrar.
Y acá pongo enviar mensaje. Lo que hace es conectarse al... Vamos al server service, que es igual a inject el server service, acá está. Y enviar mensaje hace server service.server.emit. Y acá tenía que poner mensaje custom, que era el evento que enviaba. Guardo todo y me voy a poner la consola acá a la derecha y mando mensajes. Pero es mensaje custom con M mayúscula. No me voy a confundir. Y ahora, cada vez que aprieto el botón, tengo el recibí un mensaje custom. Está funcionando joya. Vamos a deshacer todo esto que acabamos de hacer, porque esta función de enviar mensaje en home no la quiero. El server service lo voy a dejar acá. Ahora sí tenemos el proyecto de back armado, las librerías instaladas tanto en front como en back y la conexión lista. En el video que viene vamos a crear las salas para los jugadores y vamos a ver cómo funciona el tema de hablarle a una sala, de no hablarle a una sala y cuál es la lógica que tiene que hacer el backend en todo esto. Así que si estás enganchado con el proyecto y querés seguir, nos vemos en el próximo video.